Equipo. Bien, la idea sería la actividad número 4, que es dinámica de procesos, y un poquito la diferencia con las actividades anteriores es que antes teníamos un bloque armado en el cual nosotros decíamos, esta función representa. Ahora la idea sería, por ejemplo, nombrar un sistema y ver qué ecuación podemos plantear en la cual represente esa ecuación el sistema que nosotros queremos analizar y de alguna manera, con las ecuaciones que le corresponden a ese sistema físico, poder utilizar las herramientas de diagrama en bloques, la herramienta de transforma de Laplace, y de esa manera poder armar tanto el sistema en bloques como obtener la función de transferencia total del sistema, ¿sí? Entonces, se va planteando, hay una serie de ejercicios en esta actividad que lo vamos a ir viendo como paso a paso, y también podamos utilizar un poquito el MATLAB para poder también ver si las funciones que obtenemos, las respuestas al sistema que obtenemos, están, digamos, acorde o se pueden obtener también con la otra herramienta. Por ejemplo, el primer ejemplito que tenemos es un ejemplo de una medición de un termómetro, ¿sí? Un termómetro de mercurio en el cual nosotros podemos plantear una ecuación de equilibrio de este termómetro midiendo la temperatura de un fluido. Fíjense que no hay sensores, no hay transmisores, no hay nada automatizado, simplemente es un sistema físico en el cual nosotros podemos plantear sus ecuaciones y de alguna manera obtener el sistema y analizarlo para diferentes entradas, ¿sí? Entonces, la idea sería eh, plantear, por ejemplo, un recipiente con un fluido a una cierta temperatura, en el cual se ingresa eh, el termómetro de mercurio y la respuesta automática de este sensor analógico, que es un sensor analógico, será seguramente si la temperatura T1 es mayor a T del mercurio dentro del vidrio, será un aumento de esta temperatura hasta que se estabilice, ¿sí? Calculo que esta función les resulta conocida y no es ni más ni menos que un sistema térmico, por ende se corresponde a un sistema de primer orden, ¿sí? En el cual tenemos un tau del sistema que representa justamente este delay de respuesta del sistema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que siempre el tau se corresponde con la construcción física, más que todo, de lo que es el sistema, los parámetros físicos propios del sistema? Entonces, muchas veces este estado del sistema no depende ni más ni menos que del proceso. Entonces, en este caso podemos hacer una ecuación o plantear una ecuación de equilibrio que es el calor que, si, digamos, si nosotros queremos representar la función de transferencia del termómetro, será una ecuación de equilibrio de lo que entra, lo que sale y lo que se acumula en el sensor, en este caso, en lo que es físicamente la respuesta del mercurio. Entonces podemos plantear en primera instancia, ustedes ya están relacionados con este tipo de definiciones, ¿sí? A decir que la temperatura del fluido líquido en este caso es T1, la temperatura del bulbo será, la temperatura del bulbo es T, que es la función que nosotros queremos obtener, el área del bulbo, que sería, digamos, el área de contacto con el fluido, la masa del mercurio y la capacidad calorífica. Serían como los parámetros físicos en los que nos vamos a basar. Y en este caso decimos que la diferencia de temperatura entre justamente el contacto del termómetro con el fluido por U por A, el área, digamos, menos, decimos que la transferencia es total, digamos como ideal, en este caso entonces no sale nada, sino que todo se transfiere. Y justamente es la masa por el CP por el diferencial de la temperatura del bulbo con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Hay alguna duda en esa ecuación? Es como una ecuación, digamos, de equilibrio en el cual ya a priori podemos decir que es un sistema de primer orden, ¿no? Porque es una derivada primera. Entonces lo que hacemos es trabajar un poquito y tal vez despejar estos parámetros que tenemos, ¿sí? Tanto el MCP y el UA los ponemos en este caso pasamos dividiendo el U por A, y transformamos en este caso, por ejemplo, el T de T sería ¿sí? El T mayúscula de T, que sería la función de temperatura del bulbo, que queda como el producto
en este caso como es la derivada, queda S por T de S, en este caso pasamos al dominio de la frecuencia, menos la temperatura inicial, ¿sí? Queda como, ahí justamente aparece la temperatura inicial que tenía el bulbo, y en este caso, si la T1, que teníamos como la temperatura del fluido, es una constante, al transformarla queda sobre S, ¿sí? Menos T de S, y ahora sí, también podemos decir que justamente todo este parámetro que multiplica es, en este caso, el tau del sistema. Podemos decir que justamente se corresponde con las propiedades físicas de nuestro sistema. Entonces, lo que hacemos es plantear esta ecuación, llamamos al TDS T mayúscula y buscamos la función reemplazando la temperatura inicial, que decía en este caso que era, decía, el termómetro de Mercurio se encuentra a 20 grados centígrados en aire, se sumerge en un baño de 100 a 100 grados centígrados y, digamos, tenemos los valores de el CE, el M, el U por A, ¿sí? Que es la transferencia de calor, y se pide obtener el modelo del sistema, graficar la función en el tiempo para 15 segundos y calcular la constante de tiempo y después la temperatura del termómetro para un cierto tiempo, ¿sí? O sea, es como decir, una vez que obtenemos la función, habría que antitransformar para obtener la función en el tiempo y reemplazar el tiempo al que queremos averiguar su valor. Entonces, en este caso, nos queda, si llamamos a todo esto tau, por S de T menos tau, pasa distribuyendo por la temperatura inicial, T1 sobre S menos tau. Se, nos queda la función en el dominio de la frecuencia de esta manera, ¿sí? Lo que hacemos ahora es reemplazar por estos valores y obtenemos la función en el dominio de la frecuencia, ¿sí? Fíjense que esta es la función de transferencia que se corresponde para una temperatura inicial de 20 grados centígrados para esta construcción física o para este, digamos, elemento que tiene estas características, ¿sí? Tanto el elemento que se encuentra dentro del termómetro como la superficie que posee el mismo, o sea, construcción física. Entonces, una vez que tenemos la función de transferencia, fíjense que nos queda como una especie de segundo orden acá. Lo que hacemos es aplicar la inversa de Laplace, la antitransformada, y obtenemos la función en el tiempo. Esta función en el tiempo, si nosotros la graficamos para un tiempo de 0,15 segundos, como nos pedía ahí, justamente nos dice que comienza en 20 grados, ¿sí? En 20 grados, que era la temperatura inicial que teníamos para el fluido, y tiene aproximadamente ya un 90%, a los 10 segundos ya tiene el valor final de temperatura, que es la temperatura de contacto que tenía con el fluido, ¿sí? Entonces uno puede llegar a inferir sobre esta misma función, hacer el reemplazo para el tiempo que nos pedía y obtener, por ejemplo, para los 20 segundos el inicio de la temperatura en contacto con el aire, para los 0,4 era unos 34 grados, ¿sí? Ahí para 34 grados aproximadamente, y para un 63% del final, que se haría en 60 y pico de grados, 63 grados justamente, porque es 100 el final. En realidad es teniendo en cuenta de los 20, por eso es un poquito más grande, digamos, la temperatura, ¿sí? Sería, el tau sería este salto térmico, el 100% sería de 80 grados el salto, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso el tau nos da un valor aproximadamente de 70,57 grados, ¿sí? ¿Se entendió más o menos cómo se fue planteando paso a paso, siendo, digamos, un sistema físico en el cual tenemos una temperatura inicial tanto del fluido como del sensor analógico que tenemos, y el equilibrio a partir de una ecuación, ¿sí? Profe, Sí. yo tengo la duda de cómo
saco la conclusión de que tau es igual a m por cp dividido el coeficiente de intercambio de calor por A, digamos. No sé cómo darme cuenta de eso. O sea, vos desde esta ecuación, fíjate que yo lo que hice fue reemplazar el tau. O sea, dije que eso era tau, ¿no? Porque en realidad lo hago ordenado. Si uno esto lo distribuyera directamente, lo dejas como está, y lo que haces es despejar t, despejas t. Entonces, en este caso, fíjate que empezás a buscar a qué estaría acompañando, en este caso, el valor de tau, estaría acompañando al sistema de segundo orden. ¿Te acuerdas? La clase pasada hablamos de que un sistema de segundo orden, por ejemplo, como este, tiene digamos, un caso especial que es cuando es sobreamortiguado. En el caso de ser sobreamortiguado, digamos, tiene también un valor de tau del sistema, aunque sea uno de segundo orden, ¿sí? Entonces lo que haces es acomodar la función para que nos quede de este tipo, y lo que acompaña al término en este caso sería el tau del sistema, ¿sí? Siempre tiene que ver justamente con lo que son las características físicas del sistema, ¿sí? En este caso son aproximadamente unos 2 segundos. Bien, gracias, profe. ¿Se entiende más o menos o no? ¿O quedó medio colgado? Sí, o sea, me tengo que poner a practicarlo yo O con sea, mayor siempre que vos, frecuencia. siempre que vos armes la función, fíjate que la ecuación canónica del sistema, en este caso, te va a decir a dónde está, o sea, lo que acompaña al t, en este caso, o a la s, a la función, digamos, compleja, el número complejo, siempre va a ser el tau para un sistema de primer orden. Si es eh, 1 sobre 2s más 1, 2 es el tau, ¿sí? A ver. Pero en el caso, por ejemplo, de un sistema, a ver, vamos a ver dónde era que tenía abierto. Pablo, Sí, primero los saludo, buenas tardes. Juan Estaba Romín. hablando, ¿cómo andas? Sí. Buenas tardes, chicos. Renata hizo pregunta, ¿puede ser? Sí, ¿Cómo? sí. No, Renata se ha hecho la pregunta. Ah, sí, sí, Una aclaración o un aporte. sí, Cuando ustedes analizan un sistema, van a ver que van a estar, bueno, viendo un sistema térmico, un sistema eléctrico, eh, la estructura que van a ver y cómo queda definido el Tao, para el que lo que preguntaba Renata, queda definido, como dijo Pablo, por las características del sistema. Ustedes en este caso, al tener un sistema térmico, es lo mismo que hacían en calor. Ustedes van a tener un área, en este caso la superficie del termómetro, al que cuando ustedes lo sumergen van a estar expuesta a la temperatura del fluido. Entonces, tienen el cálculo de calor, igual que se hacía, bueno, en tecnología, en calor, básicamente, que sí. tiene el calor que es U por A por delta T, pero ese delta T es el que está sufriendo el termómetro. ¿Y cuál es la masa que va a sufrir? Es la del termómetro. Ustedes están analizando la temperatura del termómetro. Entonces, la masa por el CP. Y esa masa, ese CP, es del mercurio. El área a la que está expuesta y el coeficiente global también es el del sistema. Entonces, con respecto a eso, el Tao, como dijo Pablo, está formado por las características del sistema. Esto es, para el caso de Renata, el Tao va a estar formado por el MCP dividido A por el coeficiente global, pero es característico del sistema. A lo que yo voy, cuando vean un sistema eléctrico, van a ver también un Tao formado por las características del sistema, o sea, por los parámetros específicos. Y eso lo que hace es que usted, al sumergir el termómetro en el líquido, la fluctuación de temperatura va a depender, por ejemplo, del área a la que está expuesta, de la masa del mercurio, del CP del mercurio. O sea, volvemos siempre a las propiedades del sistema. No sé si quedó más claro, si los confundí más.
Claro, yo justo acá les mostraba, por ejemplo, en el apunte del teórico, eso está el de un tanque, ¿sí? Un Ujú. primer orden. Bueno, acá se ve claramente que queda con respecto a la R, que es la resistencia hidráulica y la capacidad del tanque. Si te vas a el sistema eléctrico o los mecánicos, por ejemplo, acá fíjense que siempre queda M y K, que son los valores del resorte Claro. y masa, quedan acá estos parámetros acompañando al sistema de segundo orden. Acá fíjense que Ujú. nosotros siempre en el sistema de segundo orden, ¿qué hacíamos? Teníamos el cita omega n, 2 cita omega n. Entonces, este valor, como queda de segundo orden, yo le decía que podíamos calcular el cita, que era el factor de amortiguamiento, y el omega n, que era la frecuencia de oscilación. Pero, por ejemplo, en un sistema eléctrico, también, en este caso, por ejemplo, un RC, cuando obtenían la función de transferencia, les quedaba algo así, y lo que acompañaba acá, Claro. por ejemplo, el valor de capacidad y la resistencia. Y les queda tanto abajo y arriba, y acá es lo que acompaña a ese. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema es, en este caso, quedaría como que la entrada en la ecuación de lo que sería eh, de equilibrio, la entrada, ¿sí? Está respondiendo como un impulso de entrada, por eso nos da un sistema como de segundo orden ya en la ecuación total. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es si acumulamos todos estos parámetros que son el M, el CP y el U por A, nos queda el valor del tau y lo ven a dónde en la gráfica. Les decía yo que iba de 20 grados a 100, que es nuestro, digamos, nuestro 100%. En el 60% de acá deberían tener el valor del tau de este sistema que parece de segundo orden, porque queda un S cuadrado, pero en realidad es uno de primero que le estaríamos metiendo una entrada impulso, sería. ¿Sí? Entonces Claro. eso nos queda como de segundo orden. O sea, fíjense que cuando ustedes hacen inversa de Laplace, les queda una exponencial. O sea, les queda un sistema de primer orden, Claro. Por ejemplo, como para que lo analicen. a ver si yo los puedo ayudar con esto, a lo mejor queda un poquito más claro. Esta misma curva la quiero obtener por MATLAB. Entonces vamos a ir a MATLAB y lo que hice fue, fíjense cómo planteo el sistema. El sistema es como que no lo estoy analizando para una entrada de escalón en este caso. Es como si estuviese, fíjense que el escalón está como al revés. O sea, el tiempo es de un segundo de la señal de entrada, el valor inicial es de uno y después se va a 0. Es como si fuese un escalón invertido. Porque en realidad no tenemos acá la función impulso. La impulso que es infinitamente grande y eh, un tiempo muy pequeño que tiende a 0. Entonces es como que lo simularía como si fuese una función impulso. Acá pongo la función de transferencia, que es esta misma que está acá, ¿sí? Se puede ver, que es la 2,003 de ese cuadrado más s, y arriba es la 40069s 100. ¿Tá? Esto hacíamos doble clic acá y poníamos los coeficientes que acompañaban al numerador y al denominador. En este caso, como el denominador tiene una constante 0, digamos, la parte de ese cuadrado es 2,003, la de S es 1 y la que acompaña la parte constante no está, entonces 0. Y después le decimos a la gráfica, como siempre le digo, le damos play y estaría tomando la función de crecimiento, en este caso, y estaría respondiendo a ese escalón. Si yo acá le pongo un escalón que inicie 0, o sea, al revés, ¿no? Le estaría dando un valor de escalón en lugar de un impulso, nos daría una rampa infinita que no deja de crecer. ¿Me entiendes? O sea, esto es una cuestión matemática, por eso yo les decía, acá lo que estamos obteniendo es el equilibrio de una temperatura a otra, porque es una ecuación de equilibrio, y de acá obtenemos la función T, que se correspondería a la temperatura del termómetro propiamente dicha.
No es que hay un impulso que se le agrega al sistema, no, es contacto de dos cuerpos de diferentes temperaturas y cómo responde la temperatura de uno de ellos al otro. ¿Se entiende? Distinto es, por ejemplo, el ejemplo que les daba de la entrada de un tanque, por ejemplo, en el cual tiene un nivel, se le da una entrada escalón, por así decirlo, de un nivel distinto a través de la válvula, y ahí la excitación se la estamos dando nosotros con el caudal de entrada. En este caso sería como obtener la función y la respuesta a través de MATLAB la graficamos agregándole como si fuese a la entrada, en lugar de uno sobre S, uno solamente. ¿Se entiende esa diferencia o no? No sé si a lo mejor en lugar de aclarar fue Sí, control. profe. ¿Se entiende no? Más o menos. Sí, sí. Profe, una Sí, consulta. sí. Puede ser que me está dando distinto porque el valor, yo puse el valor de CP 0.033. Puede ser que sea el ejercicio. Ah, sí, puede ser. Puede ser que, que le haya pifiado el valor ahí. Sí, 0033. Para corroborar nada más si me da, si Sí, lo demás sí, ¿Tenés bien. sí. bien las unidades? Cualquier cosa. Sí, creo que sí. O sea, No, como no, el Agustín, cuando lo hiciste con unidades, la como que multiplicación lo ahí, hiciste con No, unidades. así me Ah, daba listo. antes, profe, pero sí, después, lo que hice fue multiplicar el tau por 60, así me dan segundos y puedo graficar en 15 segundos. está bien. Pero Sí, sí. sí, sí, ahí me da, ahí está perfecto. Ahí cambió la gráfica. Se hizo más rápida. O sea, llega el valor mucho antes. Pero decía graficar en 15 segundos, Sí, entonces, como estamos en minutos en el tiempo, digamos, porque Tau estaba en minutos, exactamente. queda, digamos, así, pero perfecto, Está bien. perfecto. Bueno, dale. Y Excelente. fíjense, cuando hacemos una constante, o sea, si bien después en la ecuación no trabajamos, digo, con las unidades, fíjense que cuando hagan una multiplicación y demás, respeten las unidades. O sea, carguen exactamente las mismas unidades. Porque nosotros estamos más acostumbrados a trabajar en Joule, kVA, Sí, y en este caso está en calorías. sí, O estamos aparte, trabajando en gramos y acá está en miligramos. Son ceras, pero sí, después cuando aparte multiplicás, está el tema de no poder agregarle acá el valor, porque bueno, también pasa que si claro, esto yo le pongo un valor acá de, por ejemplo, si fuese un tiempo de X segundos, la S me la tomo como de Laplace. Por eso, digamos, hay que trabajarla sin unidades porque se confunde el programa y bueno, no nos da. Bueno, fíjense que esta es como una ecuación diferencial de dos partes, digamos, igualadas en este caso, eh, en el cual tenemos como valores iniciales de la ecuación, del sistema físico, planteamos la ecuación, de la ecuación obtenemos algunos parámetros y después obtenemos la gráfica. Y de la gráfica, cuando obtenemos la gráfica es en el dominio del tiempo. Y acá a la gráfica le podemos reemplazar diferentes valores de tiempo y obtener eh, la respuesta para cada uno de esos tiempos. ¿Sí? Si esto se extendiera en el tiempo y fuese el sistema real que es, seguramente iría hasta un cierto valor y empezaría a bajar, pero todo eso con esta ecuación es como que estoy representando una partecita del sistema. Por más que uno le siga dando valores a segundos acá de tiempo, se va a mantener como constante y en realidad no es esa la respuesta real. Deberíamos ir por parte viendo cuál sería la respuesta, pero bueno, es una buena aproximación para ese tiempo, ¿se entiende? Lo que por ahí consultan mucho y dicen, bueno, por ejemplo, a la hora del parcial, ¿cómo sabemos nosotros que el planteo que vamos a tener? Bueno, nosotros le hemos dado ecuaciones ejemplos en muchas de lo que son, no sé, lío. En el apunte de clase tenemos muchas ecuaciones ejemplos de lo que serían circuitos eléctricos, sistemas hidráulicos abiertos, sistemas de lo que serían de intercambio de temperatura, y tenemos mecánicos también de este tipo. Entonces, no, obviamente que hay un abanico amplio de este tipo de sistemas, pero no nos vamos a ir de los que se han dado, ¿sí? De los que se da, es lo que más o menos se toma, porque si no,
claramente deberíamos agarrar el libro que tenemos, algunos de los libros de Logate, el Corripio, y basarnos en sacar ecuaciones de ahí y plantear lo que vamos a analizar. Pero bueno, tengan en cuenta que está dentro de lo que obviamente se da, de tanto las ejercitaciones, por eso también las ejercitaciones estas sirven para justamente plantear algunos escenarios, algunos casos, y en base a eso ir viendo cómo uno respondería o cómo armaríamos el sistema, tanto en bloques como lo que sería la función en el tiempo, la respuesta en el tiempo. ¿Me entienden? Bien, bien. Perfecto. Bien, otro ejemplito. Por ahí obviamente uno quiere llegar a tener ejemplos que sean más aplicables o más prácticos, ¿no? Pero bueno, esto es algo similar a lo que por ahí uno siempre utiliza. El que más utilizan ustedes o el que más analizan, aunque en realidad este se usa mucho, porque dependiendo de la... Acá lo que vamos a tener de diferente, por ejemplo, es si la resistencia está en contacto directo con el fluido o, por ejemplo, si está encamisada. Ustedes utilizan mucho el tanque encamisado, que está bueno, digamos, porque no tiene contacto. Este tema, a veces, dependiendo del fluido que uno trate, la contra que tiene es que si estás en contacto directo con el fluido y si es corrosivo, etcétera, etcétera, puede tener un montón de contras. Este sistema puede colapsar, ¿no? Claramente. El encamisado no. Esa es la gran diferencia. Pero también, todo depende, entre comillas, entre pinzas, si el sistema que vamos a utilizar, en qué temperatura está y qué fluido vamos a utilizar. Esos son los limitantes más grandes. Pero bueno, esto es Perdón, un... Pablo. Sí, Por ejemplo, hay algunos baños de cuando se hacen deposición de metales que vos podés, que se pueden introducir unas resistencias, más que nada en invierno cuando hay mucha fluctuación, se introduce y se mantiene el baño. Generalmente son cubas calefaccionadas, pero se puede mantener de esta forma. Eso es un caso, por ejemplo, que vos puedas tener la resistencia sumergida. Después tienen, en el caso que yo trabajé, son sistemas biológicos, y en este caso, como han visto biotecnología, todos los que son, si ustedes fabrican colorantes, saborizantes, en el caso yo estuve en elaboración de proteínas, no van a poder introducir una resistencia, básicamente porque se les va a pegar a la superficie y es obvio que contra la resistencia van a tener una temperatura tan alta que sea el compuesto que otorgue aroma, sabor, saborizantes naturales, todo eso jamás van a poder introducir una resistencia porque se van a desnaturalizar o deteriorar la sustancia que entrega el sabor. Bueno, nada, eso como era un ejemplo. sí, Entonces sí, es esto está que bueno. seleccionen químicamente cuál es la opción. Claro. Sí, a veces inclusive, por más que sea inoxidable la cobertura y demás, la temperatura hace estragos, porque obviamente dependiendo de la temperatura que uno lo use, también se Exacto. puede dañar hasta mecánicamente, porque digamos, los choques térmicos en la resistencia y demás, ¿viste? Son un montón de cosas que hay que tener en cuenta. Pero Por bueno, ejemplo, en el caso, perdón, sí, de sí, la fábrica donde estamos, teníamos un tanque que estaba encamisado y la calefacción de la proteína, digamos, en el reactor, le llamamos nosotros, que es un termocoagulador, estaba encamisado, o sea, nunca iba a estar en contacto con la solución de proteínas. El tema es que nos quedamos cortos en invierno con el calor que estábamos aportando con la resistencia, con la camisa. Entonces lo que hicimos es, se colocaron resistencias eléctricas en la camisa calefaccionada, o sea, en contacto con agua, que es agua tratada, no es agua dura, porque después, si no, los iones de calcio y magnesio, obvio, se pegan a la resistencia y le van a aislar la resistencia. Entonces, agua tratada, no es cualquier agua que le pasa a la camisa. Entonces, ¿qué hicimos? Al agua, al área de transferencia del tanque calefaccionado, como no llegábamos con la camisa, le incorporamos dos resistencias. Entonces, esas variaciones que nos faltaban en 5 grados, 10 grados, se lo agregamos con resistencias eléctricas y las resistencias te permiten controlar mucho el prendo y apago, prendo proporcional, o sea, les ayuda mucho mantener en 2 grados, 3 grados. En cambio, en una camisa no es fácil hacerlo en eso.
Entonces, bueno, es eso, es como, no es que un sistema, en el caso de la calefacción, no es que un sistema incluya al otro. También la inteligencia, eso de que me quede corto, puedo con una resistencia, pero no siempre en contacto con un baño directo del producto que ustedes estén calefaccionando. Sí, una interferencia grande de la temperatura ambiente. Pues todo el Exacto. equipo tiene que estar en algún lado que las Exacto. temperaturas no superen el máximo que uno puede llegar a Sí, tener. y si bien uno tiene un aislamiento que está calculado, nosotros tenemos muchísima variación de temperatura. Y obvio que vos tenés tanque a veces, o sea, la mayoría de intemperie, entonces vos decís, si vos tenés una helada de -1 grado centígrado y tenés una solución concentrada de hidróxido de sodio, se te va a cristalizar, o sea, se forma como un cristalizado en el fondo. Entonces son esas cosas de que vos la temperatura nunca va a poder llegar a -1. Y por más que tengas un súper aislante o estas cosas, hay un delta muy grande. En el verano va a tener 40 grados y en invierno va a tener -1 grado. Entonces en esas cosas que por más que uno tenga aislante tampoco es idílico. Tal cual, tal cual. Así bueno. Bueno, es un ejemplo que se usa mucho, entonces por ahí quisimos como dar un pantallazo o cómo sería el cálculo, cómo sería el análisis desde el punto de vista del control, ¿no? Entonces, llevar con una resistencia eléctrica, por lo general, como decía Romina, se suele utilizar resistencias trifásicas, ¿sí? Están conectadas a la red de energía de 220, pero en tres fases. Entonces, uno va jugando accionando una u otra de alguna manera para ir llegando al valor de temperatura. A veces una sola ya es suficiente, a veces eh, no alcanza, entonces tenemos que actuar con las tres. Entonces todo ese sistema de control está pensado de alguna manera para ir llegando a la temperatura deseada. Acá sería subir unos 30 grados el fluido de un sistema que circula. Eso también, si no tiene, digamos, intercambio o si tiene, o si es poco el intercambio, hay un montón de cosas. Lo que nos vamos a centrar solamente es en una masa de agua, en las dos temperaturas a las que queremos, digamos, trabajar. La superficie de contacto, como hablamos recién, eran dos resistencias que tienen esos valores, digamos, de largo y diámetros. Entonces, de alguna manera uno puede calcular la superficie de cada una de estas resistencias. Y también tenemos el área, el CP, el ρ, digamos, de la densidad del agua, la potencia de la resistencia, que en este caso es de 3 kilovatios. Eh, Todo esto en realidad ustedes deberían saberlo calcular mejor que nosotros porque lo han visto seguramente cómo es la transferencia de calor. Entonces, bueno, más o menos tienen una idea. Y obviamente que uno cuando lo pone en práctica ahí es donde se empiezan a quemar los papeles y tiene que empezar a recorrer al libro y empezar a hacer pruebas sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, yo Perdón, aquí nos para basamos. que se ubiquen, en calor lo ven en soluciones transientes. O sea, ustedes tienen estado inestable, que es el que se produce en los sólidos. Y en soluciones transientes, el estado inestable en líquidos, digamos. Y estas ecuaciones que van a ver, que tienen un fluido calefaccionado con una resistencia de más, para que les suenen o les suenen las fórmulas, lo vieron en soluciones transientes. Fíjense que, bueno, acá lo llevo un apunte medio viejo que tenía en la cátedra hace un par de años, pero lo bueno que tiene el apunte este es que el resumen de un montón de libros que a veces lo aporta de diferentes bibliografías. Entonces, bueno, tenemos un calentador de aire, que en realidad nosotros no vamos a calentar aire, pero bueno, es un fluido, y plantea la misma situación, si una resistencia donde, digamos, tendrá un volumen, en este caso también todas las características, el caudal de entrada, el caudal de salida, y el aporte, digamos, o la cantidad de calor de esta resistencia con una ecuación de equilibrio, muy similar a la que vimos recién de termómetro, en el cual, digamos, tenemos seguramente lo que sería la entrada, el aporte de la resistencia, lo que sale, ¿sí? Y lo que va variando. ¿A dónde vamos a ir? No nos vamos a detener tanto en el análisis punto a punto de esta ecuación. Sí quiero llegar a cuando llegamos a la transformada de esta ecuación, ¿sí? Fíjense que quedan como la suma, mejor dicho, me gusta más representarlo de esta manera, como que la temperatura que vamos a tener el fluido, ¿sí? Acá, el fluido dentro del bloque, digamos, en este caso de agua que vamos a utilizar, será un aporte de
la temperatura de entrada que tenía ya el propio sistema, de lo que viene o lo que se recircula, más lo que aporta la resistencia eléctrica. Entonces nos queda como la suma, fíjense, de dos bloques de dos sistemas de primer orden. ¿Me entiende? Es como que analizando un poquito la ecuación de arriba y haciendo lo que les decía, empezando a despejar y dejar de alguna manera en función de dos constantes, K1 y K2, se corresponden, digamos, con los valores propios del sistema. Fíjense, queda algo así, K1 y K2, y T queda en función de, justo el tita S, queda en función de estas dos partes de la ecuación, ¿sí? De que aporta lo que sería la temperatura de entrada del sistema más lo que aporta la resistencia, en este caso. Entonces, fíjense que abajo después ya tiene un ejemplito de lo que sería un encamisado también, ¿sí? Agitado. Sí, también pueden ver, chicos, que en la Q1 y la Q2, que van a ser las constantes, fíjense que los numeradores que son distintos, a la primera van a tener eh, el caudal, la densidad del CP, que es en el caso de el fluido. Y en el otro, el numerador es en base a la resistencia. O sea, tienen los dos, uno que está relacionado a la masa del fluido que quieren calefaccionar, que está relacionado con el Q1, que es la entrada que les explicó Pablo, un bloque, y el segundo está relacionado a la resistencia y lo van a ver en el numerador. No sé si pueden notar eso de cada aporte. Bien. Ujú. Sí se ve. ¿Hay alguien vivo ahí? Sí, sí, sí. Se han ido comentando también algunos que no sé si, bueno, por ahí yo no veo, me avisan, y por ahí tengo tantas cosas abiertas que no veo. Entonces, bueno, es como plantear un poquito los datos de cada uno de los datos que se haría del ejercicio. Planteamos el caudal, planteamos el volumen, planteamos los CE de cada uno del agua, en este caso, lo podemos pasar de joule a caloría, lo que decía Romy, a veces tener en cuenta un poco las unidades, pero bueno, eso nos van a variar. ¿Y ¿Dónde vamos a ver la variación de justamente de las unidades? Que a veces uno no se preocupa mucho por un ACAT hace la conversión. Pero bueno, tener en cuenta que a veces los tiempos pasarán de segundo a minuto a hora, ¿sí? Esa variación sí la vamos a tener porque la vamos a ver en la función del tiempo. Claro, el tema es que pongan bien las unidades porque ustedes, si bien la hacen, si las llegan a poner mal, después los valores de las constantes que calculen de las K o del Tao, les da mal, entonces como la gráfica les va a ser distinta y por un simple error de unidades, no es por eso. Entonces, bueno, acá plantear un poquito lo que serían las dimensiones de la vela, que sería de la resistencia, el diámetro, y poder ver, hacer el cálculo de que sería el área, ¿sí? El área del cilindro de la resistencia en sí. Va, le voy a mostrar para que vean, porque a lo mejor no lo visualizan. Está en la misma actividad, estaba la hojita de datos, pero justo tengo una acá. ¿Alguna vez vieron una resistencia de calefacción? O sea, O cuando hablan, esto es una resistencia de calefacción que tiene claro, ahí los bornes, ahí van conectados los cables, tiene un aislante, es naranja, es Vitón, ¿sí? Para poder aislar, para que no toquen, digamos. Y bueno, esto va sumergido directamente. Esta es una que viene así, y vienen otras que son trifásicas, que son tres de estas, digamos, de alguna forma hechas como en un soporte que aísla. Y esto lo que estamos calculando acá es el diámetro este con lo que serían los largos de esta vela, ¿sí? Que por lo general se hace un largo promedio. Un claro, y ejemplo, ahí sacan el área total de transferencia. un ejemplo de resistencia, por ejemplo, esto, el que tenga en su casa un calefón eléctrico, un termotanque eléctrico en realidad, esta es una resistencia de un termotanque. Fíjense, esto de acá es la resistencia que está doblada, viene como, hace como un caminito así, dobla, hace esto y vuelve para acá. Esa es la resistencia. Y lo que está Profe, es lo acá, mismo que... Disculpe, profe. sí, ¿Esto es lo mismo que se sabe usar para calentar los termos, la resistencia eléctrica? es lo que acabo de decir, el Ah, termoeléctrico. Y esto de acá es el termostato. ¿Sí? Esto tiene un contacto adentro, o mejor dicho, por lo general suelen venir o de gas o, digamos, bimetálicos,
¿sí? Bimetálico quiere decir que a una cierta temperatura, acá adentro, genera, digamos, un switch eléctrico que prende o apaga. Entonces uno acá, con este cosito rojo que tiene acá, Claro. le configura, no sé si se escucha. Sí. Ese para lo que mostró Pablo es para que ustedes estén la temperatura. Claro. Abajo está, pueden ver, se dice los grados más o menos, de acuerdo a la posición, más o menos en que lo está seteando. Entonces uno setea la temperatura la que quiere, este tiene pocas, digamos, obviamente es analógico y es un termostato, como Claro. bien dije. Va a conectar cuando esté por debajo de esa temperatura, no conecta y abre cuando esté por encima, ¿sí? Entonces va, digamos, de alguna manera siendo una conexión on-off de la resistencia eh, y bueno, permite mantener en un rango de temperaturas, en este caso un calefón, un termotanque, perdón. Entonces, bueno, lo que hacemos es la vela esa que acaban de ver, teníamos las características, vemos el área de transferencia que tiene esa vela o esa resistencia y vamos calculando los diferentes factores, por ejemplo, el U, ¿sí? Lo planteamos en base a la potencia que teníamos de la hoja de datos, eh, dividido la temperatura, ¿sí? Entonces, de ahí de esa manera obtenemos el U. Y acá lo que planteamos es de la función del tita ds, que era en base al K1 y el K2, calculamos K1 y K2 y el tau del sistema, ¿sí? En este caso planteamos toda la ecuación, el Q de entrada, el ρ, el C, el UA, ¿sí? Tal cual estaba ahí, y obtenemos el valor de K1. El K2 hacemos exactamente lo mismo, que como decía Romy, teníamos una pequeña variación ahí, y, ¿se acuerdan? El K1 quedaba en función de UA acá, y de Q rho CP arriba. Entonces el tiempo, supuestamente el tau, nos quedaba también como una función para poder obtener. En este caso era el volumen, el rho, el CP, el UA, el Q, el rho, el CP. Entonces obtenemos lo que sería el tau del sistema, el tau total del sistema. Y planteamos la función de transferencia total en base a los parámetros físicos del sistema, ¿sí? Acá lo que hacemos es obtener la ecuación total con los aportes de lo que sería la resistencia y la entrada de caudal propia del sistema, mejor dicho, del fluido. Y lo que decimos es que vamos a plantear para una entrada, ¿sí? Para un escalón de 30 grados era, en este caso, porque era llevar de 40 a 70, entonces la excitación de entrada va a ser 30 sobre S, va a ser un escalón de 30 grados, eh, diciendo que la primera parte, esta entrada, ya está partiendo de un valor de 40 grados, ¿sí? Eso estaba, digamos, en manera estática ya en un cierto valor, y lo que hacemos es darle el aporte de la resistencia con un escalón de 30 grados, que es lo que nosotros queremos obtener, ¿sí? Entonces obtenemos la función, la antitransformada de esta función en el tiempo, y graficamos esta función para justamente un tiempo infinito, un tiempo muy grande. Fíjense que para los aportes, ¿por qué nos llegaría en este caso la gráfica? Para los valores que nosotros teníamos de la resistencia, que es digamos, el segundo término con la constante K2, dándole un tiempo muy grande, un tiempo que tiende a infinito, nunca llega a los valores de los 70 grados, el escalón de 30 grados que nosotros necesitábamos, ¿sí? La gráfica ahí lo está demostrando. Por más que nosotros partimos del valor que estábamos diciendo que tenía en estado estable, a medida que pasa el tiempo, nunca llega a ese valor, ¿sí? Cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Qué opinan que debería cambiar en este sistema o en esta ecuación para que esa función llegue al valor de estabilidad de 70 grados? El área de la resistencia puede ser. El área de la resistencia, por ejemplo, es 1, ¿sí? La potencia de la resistencia, o sea,
los parámetros del segundo término tienen que variar de alguna manera para que ese valor llegue a un valor más alto. Entonces, de alguna manera habría que recalcular para diferentes valores de área, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de alguna manera esta constante K2 tiene que variar para que el final de la gráfica llegue al valor deseado. Claro, acuérdense que el segundo término está en función de las características de las resistencias, de lo que le está diciendo Pablo del K2. Y el primer término en base a las propiedades del fluido. ¿Se entiende más o menos cómo fuimos armando? Si bien a veces voy medio rápido para que no sea tan denso y podamos ver otros ejercicios más. Pero bueno, comparado con el de temperatura del termómetro de recién, nosotros planteamos todas las variables que son del sistema, la ecuación, ¿sí? Del planteo del sistema, y después las constantes. ¿Con qué vamos a ingresar? Los caudales de entrada, los valores de temperatura y los valores físicos que nosotros tenemos que calcular, por ejemplo, las constantes K1 y K2. En el caso que, en este caso, podríamos plantear cómo se comporta el sistema para una entrada cero de resistencia, ¿sí? Y va a ser tal vez una función exponencial negativa, que en el cual teníamos una temperatura inicial y ya empieza a enfriarse y a disminuir, ¿se entiende? O sea, dependiendo de cómo nosotros tratemos la ecuación, es cómo, digamos, vamos a obtener la función en el tiempo. Pero bueno, básicamente este ejercicio era como para ver que un sistema físico como este lo podemos analizar con una ecuación de ejemplo que ya teníamos y con sus parámetros físicos poder armar las constantes y de alguna manera ir analizando qué ocurre para diferentes escenarios. ¿Se entiende? Claro, ustedes imagínense que si tuvieran ya el sistema diseñado, ¿no? Y tienen esa resistencia, ya está fija, entonces la constante de Q2, el segundo término, no lo podrían estar modificando. Entonces ustedes analizarían con ese sistema que ya está armado, cuál sería el caudal, o sea, el primer término, la Q1, cuál sería el caudal con el cual podrían trabajar, porque volvemos a lo mismo, está conformado por dos términos. En este caso le estamos diciendo, es como que lo estamos diseñando y nos quedamos cortos, en este caso con esta resistencia. Pero otra pregunta puede ser, ok, el sistema ya está diseñado. Ustedes, no sé, consiguen un tanque usado, por ejemplo, que ya está calefaccionado en una resistencia eléctrica, que le va a salir muchísimo más barato. Lo compro y yo digo, che, me quedé corto. ¿Qué les conviene? ¿Comprar un tanque nuevo con resistencia nueva? ¿Todo? No. Compran uno que ya tiene la resistencia y voy a decir, con este caudal no llego. Le suman una resistencia más, las pueden poner en serio, Pablo, porque siempre se me hace lío en eso. En Para paralelo. En en realidad sí que paralela. se conecta uno por fase. Si se Ta, conectan los 20. suman una resistencia. El hecho es que sepan jugar con esto. Por ejemplo, pregunten si tienen alguna duda, si hay algo que no quede claro. Profe, en ese caso, ¿tiene un agitador, puede ser, el equipo? Sí. ¿Eso influye en algo? Sí, No, o sea, mejora por claro, ahí uno a la veces mide en un sí. solo punto, ¿sí? Lo que genera la agitación es uniformidad de temperatura en todo el bloque, en este Exacto. caso en todo Porque vos el tanque. imagínate que contra la resistencia tendrías, si no estás agitando, ¿no? No tenés una... A ver, la agitación mejora el Reynolds, arranquemos por la base, por lo cual mejora la transferencia de calor. Eso de entrada. En intercambiadores o demás, vos generas turbulencias distintas con baje o con la velocidad del fluido. En este caso, vos sí o sí tenés un tanque que tiene que estar mezclado, primero para mejorar el Reynolds. Y si no lo tuvieras, puede ser un tanque encapsulado, por ejemplo, o una resistencia, vas a tener una capa estanca a mayor temperatura contra la resistencia y a medida que te alejas de la resistencia vas a tener menor temperatura. Entonces, cuando vos estás sensando, no es una temperatura uniforme del fluido. De acuerdo a donde vos tengas el sensor de temperatura, va a ser la temperatura que estás midiendo y, por supuesto, es un error. No estás midiendo esa temperatura del fluido en realidad. Y en Lo que ese quería- caso cambian la ecuación, ¿eh? No,
Ah, Está bien, mal la temperatura de entrada que vos le diste al fluido. claro. Lo que Porque queríamos mostrar era, sí, sí, vos decís, el fluido yo lo estoy sensando, está entrando a determinada temperatura y le tengo que dar con una resistencia eléctrica un determinado delta T. Y vos sensaste mal porque el fluido que estás sensando, pues vos tenés un caudal, ¿no? Una temperatura, un fluido que está entrando. La estás sensando mal porque no está siendo uniforme la temperatura dentro del tanque. fíjense acá en la planta, uno para calefacción de la parte de auxiliar del sistema, tiene una bomba en la cual hay una resistencia en la cañería, ¿ves? Por ejemplo, esta es una resistencia que está bobinada alrededor de la cañería. Tiene una cañería de acero inoxidable ahí y el resto es de PVC. Pero bueno, justo ahí es donde transfiere, que es por ahí donde se necesita que sea una transferencia más grande, es de inoxidable y se va accionando con este contacto, ¿sí? Este sería el actuador y se mide la temperatura dentro del tanque y cuando llega a la temperatura deseada, deja de accionar la resistencia, ¿sí? Esta es una resistencia trifásica también, ¿sí? Entonces va calefaccionando, que en una primera instancia pusimos una monofásica y no llegábamos a los 70 grados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había mucha pérdida del tanque de vidrio con el ambiente, los días de frío, que por lo general se hacía el práctico, no llegábamos a 70 grados porque la bomba hacía circular muy rápido el agua y por ende no llegaba al valor de temperatura. Se tuvimos que poner una trifásica, ¿sí? Que también se rediseñó para poder llegar a una temperatura deseada. Este es otro ejemplo de resistencia que se usa mucho. Bueno, más o menos quedó entendido. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, por ahí le digo, está bueno que lo vean así, ¿no? Como un sistema de bloques, el aporte está bueno, como yo les decía, ver que la temperatura que nosotros queremos modificar depende, y ahí se ve bien en bloques, que depende de la temperatura de entrada del fluido y de lo que se aporta con la resistencia. Y acá vamos de vuelta cómo vamos digamos, despejando las características de cada uno de los sistemas y nos van dando, por ejemplo, en este caso el TAO. Fíjense que el TAO es mucho más complejo que el TAO que vimos para un sistema eléctrico RC o RL, pero sigue dependiendo de las características físicas, ¿sí? Y si bien acá no se lo ve bien, pero mejor dicho, en el anterior no se veía tan bien porque estaba acompañando al S cuadrado, acá acompaña a la S. Si uno trabaja esta ecuación diferencial, que la deben haber visto con Mónica, a medida que uno va despejando, nos quedan las constantes y el tau del sistema, ¿sí? Y deberían poder simular, o sea, o mejor dicho, seguir la temperatura en la gráfica y el tau debería corresponderse con el calculador, ¿sí? Bueno, queríamos ver, Profe, otra pregunta. sí, El gráfico que le termina quedando, o sea, con las ecuaciones, ¿termina siendo sí. de primer o de segundo orden? Es que bueno, ahí hay un tema. Cuando uno tiene una función de transferencia, a veces queda, por ejemplo, si uno ve, siempre fijándose en el orden de la S, puede ser de S al cuadrado arriba y S al cubo abajo, y uno dice, el orden me lo da el denominador de la función, por ende sería de tercer orden. Pero la gráfica se comporta como si fuese, si uno hace tender al límite de S para S que tiende a infinito, nos quedaría S cuadrado sobre S. Por ende, digamos, la antitransformada de esa función queda como uno de primer orden, ¿sí? Entonces, a veces, por más que sea de un tercer orden la función, es como que la respuesta en el tiempo puede corresponderse con una de primer orden. De ahí es como vimos recién, por ejemplo, que este ejercicio, que nos quedaba como un tau S cuadrado, la respuesta para una entrada impulso unitario era del tipo de primer orden, ¿sí? Con un tau que se puede calcular. Entonces, no sé si se entiende. A veces uno cuando va trabajando con funciones de orden superior, no necesariamente puede responder como una de primer orden o como una de segundo orden, ¿sí? Por eso hay que trabajarlo el sistema y ver cómo va respondiendo. Bien, profe, gracias. Bien.
Bueno, que yo quería ver en realidad algo así, para que vean cómo por ahí se van trabajando los diferentes ejercicios, ¿no? ¿Cómo Eh, se va poniendo más difícil? sí, en realidad no es analizar un poco, a ver, Los componentes. claro, sí, o sea, acá tiene como una mezcla, es algo más o menos físico, ¿sí? Un sistema de control de posición. Siempre hablamos de sistemas térmicos, de sistemas de nivel y de posición. Ustedes siempre en la industria, ¿dónde van a ver posición? En una cinta transportadora. ¿Dónde van a ver sistema de posición con mucha precisión? Y en una impresora láser, en una impresora, en un corte láser, en una impresora 3D. En ese tipo de posiciones ya tenemos motores paso a paso que son más precisos. ¿Cómo los leemos? Como lo vamos a ver acá en control y en cualquier lado. Un sensor, que es el encoder, que mide la posición. Antes teníamos, bueno, la ruedita del mouse, la ruedita que ustedes suben y bajan la página. Eso tiene un encoder adentro, es óptico y a su vez va corta a una ruedita que va cortando y a medida que le vamos diciendo la posición, el puntero del mouse va hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados. Entonces, en posición podemos hacer miles de cosas cada vez más complejas. Un ejemplo, como para llevarlo un poco a lo que es un sistema, una ecuación, un sistema matemático y un bloque. Tenemos un sistema de control de posición, dice acá. Fíjense que si esto lo damos vuelta, quedaría como una especie de un comparador acá. La referencia, si lo ponemos acá redondito de este lado, se quedaría la referencia. A ver, lo vamos a hacer como para que vayan entendiendo a qué me refiero. Quedaría como la referencia de acá, entraría acá, que es esta parte de acá. Un amplificador, que sería un bloquecito cuadrado. Acá sería un bloque bomba de presión y acá sería como la parte del pistón, ¿sí? Entonces vamos a decir que eso es unos bloquecitos así. Bomba pistón. Eh, y acá directamente lo que sería lo que queremos mover, en este caso una masa, ¿sí? Y el sensor de posición, que yo le decía recién que puede ser un transductor de posición, acá lo llama sensor de posición, y acá el transductor, o sea, como que pueden estar las dos cosas en una sola cosa, o sea, en un solo bloque. Y esto es lo que me devuelve el valor de posición. Entonces, ¿cómo quedaría esto armado? Algo así. ¿Sí? Acá sería, como sabemos, siempre poner más menos. Entonces, la referencia es la posición que yo deseo realmente, y acá es la medida, ¿sí? La posición actual sería. Y esta es la posición deseada. ¿Se entiende? Entonces fíjense que del mismo bloque mecánico sacamos el bloque, el diagrama en bloques, no necesitamos. Y fíjense que siempre tenemos como valores, o mejor dicho, funciones o estados del proceso en el cual podemos ir relacionando. El amplificador K, en este caso, que es le había puesto la bomba, me está faltando el amplificador acá. Amplificador. El amplificador es la relación B de T sobre E de T o B de S sobre E de S. ¿Se entiende? Es la relación esa, es el valor de K. Acá vamos a tener una relación de presión respecto al voltaje que le aplique, que será la bomba de presión. Y acá lo mismo, una relación X de T respecto a P de T o X de S respecto a P de S, que será, que se corresponde con lo que sería el pistón, ¿sí? Que es una fuerza que aplica sobre un área, que acá tendrá, digamos, una oposición, que es el valor de B, y M, que es la masa que estamos moviendo, ¿sí? ¿A qué le hace acordar esto? Una fuerza, un área, ¿cómo lo podemos representar esto? Dice, la bomba de presión
de primer orden que relaciona la tensión aplicada a BDS respecto a la presión aplicada a PDS, ¿sí? Tiene una ganancia, es un sistema de primer orden, o sea, la bomba está representada por un sistema de primer orden con una ganancia 1,2K y un delay de sistema tau igual a 2. ¿Sí? Entonces, la bomba de presión, que sería este bloque, va a ser un sistema de primer orden de la forma que acá relacionamos PDS respecto a BDS. PDS respecto a BDS es un sistema de primer orden con un retardo T1 de 2 y una ganancia de 1,2. Bueno, acá debería ser 1,2. ¿Me entienden? ¿Cómo vamos armando? Sí, o sea, usa la ecuación canónica. Exacto. Bien. Después, para lo que sería el segundo bloque, me perdí, Eh, el émbolo dice que es un modelado de un sistema masa resorte amortiguador, en el cual M vale 5 kilos, el área es de 0,25 metros cuadrados, B 2,5 newton, y el valor de K es 1 newton. Entonces, esto está representado por un sistema de segundo orden, el émbolo, sería lo que pecha. La función canónica también es esta, y armamos, digamos, mediante los datos que tenemos, la relación XDS respecto a la presión aplicada, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era como la relación XDT o XDS respecto a PDS. Y este bloque me representa un sistema de segundo orden, ¿sí? Bien, el transductor de posición, el transductor que sería el sensor transductor, dice que tiene una relación de 10 voltios por metro, ¿sí? Esto es una relación de una constante. Y esto acá quiero hacer un paréntesis porque ¿cómo se representa la función de transferencia de un sensor? Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero también ya que estaba por ahí, los agrego y les voy contando otras cosas. Esperen que tengo muchas cosas ahí. Está, tengo muchas cosas, entonces no me acuerdo dónde era que lo tenía abierto. Acá. Por ejemplo, hay una bibliografía que lo suele representar así, me parecía que estaba bastante piola. Un sensor que es algo físico, o sea, nos ayudamos de algo físico que varía respecto a una variable que queremos medir, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un termómetro de mercurio, lo que nos ayuda a medir temperatura es el mercurio. ¿Cuál es la propiedad del mercurio? Que a medida que aumenta su temperatura, el volumen va aumentando, por ende, si está en un capilar, podemos ver la variación física de ese componente, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, así un sensor, por ejemplo, nos permite medir temperatura en forma indirecta, porque en realidad lo que está generando es un aumento de volumen, ¿sí? Y este volumen, si lo ponemos en algo graduado, observamos justamente una variación. Entonces, después, si lo contrastamos contra un patrón, podemos graduar eso en base al patrón y decimos, tenemos una variación de temperatura medida por mercurio en forma indirecta. Vamos a la función de transferencia. ¿Qué sería, en este caso, una relación, esta función de transferencia? Y básicamente, un sensor puede ser representado justamente por una variación de una ganancia, porque en realidad nosotros estamos diciendo si el volumen se corresponde con temperatura, y bueno, ¿cuánto? 1 milímetro es un grado. Bueno, entonces esta acá valdrá 1, ¿sí? Y el tau del sistema es cuánto tarda en variar 1 milímetro, que sería 1 grado, ¿se entiende? Entonces, ese delay del sensor está representado por el tau del sistema. Entonces, un sistema de primer orden, una relación o una función de transferencia de un sensor está representado por una constante, que sería como un cambio de escala, y el tiempo que tarda en responder, ¿sí? El sensor. ¿Se entiende? Nada, quería darlo como una especie
de ayuda, porque por ahí ya vamos a empezar a ver sensores y uno dice, ¿cómo está representada la función de transferencia? Ya vamos a ver que las funciones de transferencia son una gráfica, por ejemplo, del sensor, pero es una relación. En este caso, acá en el ejemplo, estamos viendo que nos está diciendo que nos está diciendo que es 10 voltios por metro, ¿sí? Entonces, esta relación, fíjense que es C respecto a X, es cuánto se movió el objeto respecto, o mejor dicho, la posición de lo que estoy midiendo, respecto a lo que yo tengo que decirle que compare. Entonces, en este caso acá, la respuesta del transductor es en voltios, pero la entrada, o sea, mejor dicho, la excitación es de una distancia. Entonces, 10 voltios por metro. O sea, si acá se mueve un metro, acá a la salida tengo 10 voltios. Si se movió menos, será menos la variación en voltaje. ¿Se entiende? Entonces, por eso siempre esta relación la podemos obtener mediante una función de primer orden, en este caso. Entonces, bueno, venimos acá y ya obtuvimos la respuesta de lo que sería el émbolo. El émbolo nos da una función de segundo orden. La del sensor es directamente una constante, porque acá dijimos que ya era directamente 10 voltios respecto a la distancia que se movió. Entonces, la función total, en este caso, eh, porque en realidad no tomamos como si fuera una función de primer orden, porque no estoy diciéndole que tiene un delay, es como instantáneo, ¿sí? Por eso, digamos, es como ideal el sensor. Por eso solamente tomamos el valor de la constante de transformación. Y ahora, mediante los bloques que habíamos obtenido, lo que hay que hacer es justamente hacer la función de transferencia total, es resolver bloques. Es un lazo simple de control y obtener el producto del paso directo sobre uno más el producto del paso directo por la realimentación que es el sensor, ¿sí? Entonces esa función la podemos directamente obtener diciendo que en este caso G va a ser el producto de la función del émbolo por la función de la bomba por la ganancia, que se harían estos tres bloques. Ese es el paso directo que es G, en este caso. Y después queda sobre 1 más G por H, que se haría agregarle el producto por la función. Nos queda algo así. Y acá podamos factorizarla para que quede un poco más ordenada. ¿Sí? Nos queda un valor así. A veces cuando aplicamos las funciones para factorizarla, lo de abajo a veces deja de responder. Por eso a veces lo hago así, ¿sí? Directamente la función que obtuvimos de acá, que era la f de ETDS, la simplifiqué acá para que me quede más ordenada, nos queda de esta manera. Fíjense que queda un S al cubo aproximadamente. Y lo que sí lo vamos a ensayar, vamos a hacer la antitransformada para una entrada de escalón, en este caso, ¿sí? Nos queda un sistema subamortiguado, porque tiene una forma de subamortiguada. Fíjense que nos llega para la entrada de escalón, la entrada es de un valor de 1 y nos estaría dando una respuesta de aproximadamente 0,3, ¿sí? 0,3 llega aproximadamente, o sea, no llega al valor de la unidad, la respuesta. Y tiene un delay bastante grande. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué representa esta gráfica de respuesta para una entrada de escalón? Quiere decir que ante una excitación en el cual nosotros querramos llevar la posición del sistema a un valor deseado, va a tener una respuesta y va a tener, digamos, va a tener un retardo en la respuesta y va a tener un valor tal vez de error. No va a llegar al valor deseado, sino que va a tener un valor de error. En este caso, fíjense, en lugar de llegar al 1, estaré llegando a un 40%, ¿sí? Hay un error de 0,6 aproximadamente en el valor de respuesta. Todas esas cosas van a ser cosas para poder corregir en el sistema en un futuro si uno tuviese un sistema físico real. ¿Me entienden? Pero ven cómo de un sistema real de este tipo, planteamos el bloque, que lo hicimos muy fácilmente,
obtuvimos las funciones de cada bloque, que son sistemas físicos también, que estaban bastante descriptos, y después obtenemos las funciones de transferencia, en este caso total. La función de transferencia total es la relación de la posición actual respecto a la posición deseada. Las obtuvimos en el dominio de la frecuencia, o sea, en función de S, y le aplicamos, en este caso, un escalón unitario y obtuvimos por la inversa de Laplace la respuesta en el tiempo. ¿Sí? Acá no se pedía más que eso, pero sí, por ejemplo, se puede llegar a la conclusión de que si nosotros queríamos que la entrada o la posición fuera de 1, estamos teniendo una posición de 0,4, 0,3. Entonces, la respuesta, digamos, es como incompleta, no estaría llegando al valor deseado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo se va analizando? Sí, profe. Fíjense que a yo le puse un escalón de 5, en este caso cambié, y la respuesta tampoco llega al valor de 5. Estaría llegando con suerte a un valor de 1,7. ¿Sí? Entonces ahí, sí o sí, alguno de todos nuestros bloques hay que corregirlos. Va a ser problema del futuro, en realidad, de las unidades que vienen, pero en este caso, a primera instancia, analizándolo para posiciones distintas, vemos que en realidad la respuesta va variando para diferentes entradas o de posiciones en este caso, y nunca estaría llegando a los valores deseados. A medida que aumento el valor o el barrido, fíjense que el error sigue siendo cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, seguro, tendremos o que agregar un bloque que corrija esto o cambiar las partes. A veces no basta con variar solamente la ganancia, hay que variar otras cosas, ¿sí? Pero bueno, en una primera instancia, como para que se entienda, una cadena, que en este caso es un valor de amplificación, una bomba, porque lo estamos haciendo de forma neumática la posición, y un sensor de posición, con eso estaríamos tratando de controlar un proceso de posición, ¿sí? O de velocidad. Entonces, bueno, este es un ejemplito que está bueno para que vean cómo pasamos del sistema físico con la descripción a un sistema, digamos, de control y ver cómo obtenemos la gráfica en el tiempo. ¿Sí? Bueno, hay diferentes ejercicios también que son todos muchos así del estilo de bloques. Todos estos están subidos, ¿sí? Están analizados. No vamos a verlos a todos, pero me gustaría que de última, si ven algún error o algo que no se entiende, podamos ver, de verlo en el foro. Igual la idea sería que la clase que viene sea presencial y ahí hagamos una especie de simulacro parcial en el cual hacemos un parcialito con un ejercicio tipo, planteamos las ecuaciones de ese proceso, de ese sistema, obtenemos la función de transferencia de ese sistema y la gráfica en el tiempo, ¿sí? Y los bloques para ese sistema. Entonces, la idea sería como ir analizándolos paso a paso como vimos acá, pero como si fuese un parcialito. Y por ahí podemos hacer algún cuestionario de lo que hemos visto hasta ahora, como para tener en cuenta los niveles de lo que vamos a preguntar y lo que ustedes están entendiendo hasta ahora de esto. ¿Sí? ¿Parece? Perfecto, sí, sí, Lo que sí, mejor. por ejemplo, creo que va a ser en el aula 4, que es la de abajo del central, en la esquina, esa aula de informática, ahí podemos tener clase. Me lo dijeron el otro día porque dicen que la 9:30 ya está ocupada por general los viernes, así que, eh, bueno, nada, verlo ahí. Bueno, si quieren vemos este último y si quieren hacemos algunas consultas, si quieren tienen preguntas, dudas. Esto es algo más o Profe, menos... Sí. perdón, ¿vamos a tener, digamos, práctico miércoles y viernes o solamente el viernes? No, el viernes solamente, porque el miércoles creo que Mónica va a finalizar o va a arrancar ya con lo que es sensores, porque es bastante largo sensores. Ah, bien, gracias. Bien. Acá se plantea algo más o menos similar. Fíjense que también la comparativa siempre se le pone con algo así, con un bloque triangular, que es como más de lo que es la comparativa de electrónica, como un operacional. Compara
una rama con la otra. Pero bueno, este es el símbolo de sumador que siempre utilizamos en los bloques. Tenemos un regulador que se llama acá, antes se lo llamaba ganancia o amplificador, regulador se lo llama acá. Siempre tengan en cuenta que es como un bloque con sus relaciones, ¿sí? Y acá tenemos como un bloque motor válvula, ¿sí? Sería como una electroválvula, eh, que este motorcito iría moviendo la apertura de esta válvula. Tenemos un tanque, tenemos un ingreso de caudal, un caudal de salida, y acá estaremos midiendo de alguna manera el nivel de este tanque, ¿sí? Entonces tenemos como los diferentes bloques. Entonces en este caso sería el comparador, ¿sí? La referencia, la referencia de nivel, que es el nivel deseado, el regulador, la electroválvula, eh, nuestro proceso, que sería el tanque, y lo que vamos a medir acá sería el nivel, o sea que seguramente deberíamos tener acá un sensor de nivel, y acá vamos a tener así, ¿sí? Si esta es nuestra referencia de nivel, este es el nivel medido, ¿sí? Entonces fíjense que estaríamos teniendo como la relación, en este caso H de S respecto a U de T o U de S. Esa es la relación entrada-salida del sistema total. Y lo que vamos a controlar es nivel. Entonces, dice que la relación de entrada al tanque respecto a la tensión en la válvula responde a la siguiente ecuación. O sea, el caudal de entrada está relacionado con la tensión esta, o sea, la relación electroválvula, en este caso, va a ser UE de S respecto a B de S, ¿sí? Entonces la relación dice que es 10 veces la tensión de acá es el caudal que tengo acá de entrada. Esa es la relación de la electroválvula. Después dice que el regulador, su relación de tensión salida de B de T, que es esta de acá, respecto a E de T, eh, responde a la gráfica anterior, que es esta de acá. Para una entrada E de T tenemos esta respuesta, ¿sí? Entonces hay como una relación de dos gráficas que para una entrada de escalón tenemos una respuesta como rampa que arranca en 10 y tenemos otro punto ahí de corte en 20, ¿sí? Entonces ahí, en primera instancia tenemos la relación de esto, después tenemos la relación del regulador, que para un escalón unitario tenemos esa respuesta. Y después dice que el H0 es 4 metros, el área del depósito es 1 metro, la resistencia hidráulica es 0,09, ¿sí? Y la ganancia de lo que sería el sensor de la presión es 1 voltio por metro, ¿sí? Es unitaria. Entonces acá lo que vamos a hacer es, se planteaba el controlador, el tanque, el sensor de nivel, que es similar a lo que vimos recién. Y ahora lo que vamos a hacer es plantear lo del sensor sería, ¿no? Lo del regulador, perdón. El regulador. El regulador decía que tenía una relación para una entrada de EDT unitaria. Si planteamos la grafiquita que nos daba acá, ¿sí? Se plantea de esta manera. Tiene dos cortes ahí y podamos calcular la pendiente por dos puntos y después decir que justamente la QDT, que es la respuesta de caudal, reemplazamos el M
que sería la pendiente, y uno de los puntos, ¿sí? Entonces nos queda una función de caudal de tiempo de la siguiente manera. Entonces, la relación Q de T respecto a E de T es justamente dividir estas dos funciones, esta función respecto a esta, transformadas en este caso, ¿no? Este quedaría como 1 sobre S, y la respuesta a este escalón, esta rampa, nos quedaría algo así. Entonces, esta es la función Q de S para una entrada de escalón, ¿sí? ¿Se entiende lo que hice ahí? O sea, es obtener Q de S respecto de DS. Bien, sí. Bien. Entonces, bueno, si la entrada era ya 1 sobre S, lo que hacemos es dejarla como la relación, ¿sí? Relación. Queda respecto a sobre S en realidad, porque es como que el producto, o sea, este EDS que pasaba multiplicando del otro lado, queda como la relación Q respecto a E, ¿sí? Después tenemos la otra relación que tenemos, era la BDS respecto a HDS, que es esta relación de acá. Era de 0,8. Acá se me perdió. Ahora, ¿por qué? Acá me está faltando por qué hacíamos la relación esta BDS respecto a HDS. En algún lado lo estoy teniendo. Esta relación me está faltando, que es la función 2, una relación de 0,8. BDS HDS es este sensor, pero este sensor decíamos que, claro, acá en lugar de 1 se ve que usé 0,8 en algún momento. O sea, esta relación sería la del sensor. ¿Se entiende? O sea, acá hay un error de lo que sería el valor del sensor. Puede ser unitario el valor puede ser unitario, no hay problema. Se ve que en algún momento tenía un valor de 0,8. La otra relación era la de altura respecto al caudal de entrada, que no es ni más ni menos que la relación del tanque, ¿sí? Caudal de entrada respecto a la altura, QE respecto a HDT. Eso nos quedaba una relación del tanque, teniendo el valor del tau y el área del tanque, podemos calcular la R. Y en este caso obtenemos una función de primer orden que se corresponde con el tanque, ¿sí? Y después, teniendo ya las tres funciones, que sería el controlador, el tanque y el sensor de nivel, tenemos la función total, que sale de hacer justamente el producto en serie del controlador por el tanque sobre uno más el producto del paso directo por la realimentación. Nos queda un sistema de segundo orden en este caso, ¿sí? Y esta función la podemos ensayar y antitransformar para una entrada de escalón unitario. En este caso tenemos, para la entrada de escalón unitario, fíjense que hay una respuesta, que es la de rojo, de la función en el tiempo, para la entrada en azul, que es el escalón unitario. Entonces, bueno, esta es la respuesta que obtuvimos de este sistema, analizando parte a parte los bloques que tenían de la función. Fíjense que por ahí a lo mejor lo más fácil es ir por bloque. Si hablamos del regulador, entender que la relación del regulador era esta de acá y obtener la función para ese bloque. Si quieren lo pueden dibujar y hacer directamente la función en la frecuencia y ponerla en ese bloque para que no se les haga lío. Pero es como ir bloque a bloque, tomando las relaciones de entrada-salida y obteniendo la función de transferencia de este bloque.
Después hacemos la resolución completa una vez que ya tenemos cada una de las funciones por separado, obteniéndolo, digamos, por la resolución de álgebra de bloques. Y simplemente después, si se pide para una entrada de escalón, por ejemplo, hacer la antitransformada en el tiempo. Y eso es lo que vamos a verificar. ¿Se entiende? Ujú. Bien. O sea, no hay mucho más que eso. En realidad es poder analizar los bloques de cada sistema, ¿sí? Diagrama en bloque de cada una de las relaciones del sistema, que se harían, ves, por ejemplo, B respecto a E, QE respecto a B y HE respecto a QE. Entonces, teniendo cada una de estas relaciones y obteniendo las funciones de transferencia, obtenemos la respuesta, por ejemplo, por una entrada escalón. Esa sería la idea de cada uno de estas ejercitaciones que por ahí, como les digo, no salimos. Si hay un sensor que se les expresa de alguna manera, les dicen, bueno, la relación es de 1 o de 10 veces, o de 0,8, como decía acá. Sino la relación, por ejemplo, del controlador para una entrada de escalón, fíjense que para una entrada de escalón la respuesta era una rampa, entonces no es ni más ni menos que obtener a lo sumo la pendiente de esa rampa, obtener la función en el tiempo y de esa manera transformarla, mejor dicho, para obtener la función en la frecuencia. O sea, la otra función fue obtener la respuesta a un tanque, que es la relación altura respecto a caudal de entrada. Podría haber sido caudal de entrada, caudal de salida. Y así, o sea, vamos obteniendo cada uno de los bloques y después obtenemos siempre la relación de la función de transferencia total. Bueno, eso sería más o menos la idea de esta actividad. Por ejemplo, acá hay un control de posición que tiene como muchos bloques, engranajes. Eh, y después tenemos, por ejemplo, algunas curvas que desde la curva se pide, por ejemplo, obtener un tiempo en alguna armar desde la curva, por ejemplo, la función de transferencia. Bueno, después vimos el sistema térmico, dos sistemas térmicos, y a lo sumo poder ver alguna que otra función que ya se haya visto en el teórico, ¿no? Algunas de las que vieron, por ejemplo, de circuitos eléctricos o sistemas de nivel o sistemas de almacenamiento, y no mucho más que eso. O sea, la idea sería poder ver algo similar la clase que viene, que podamos ejercitarlo ahí en clase y, bueno, sacar las dudas que tengan de esta actividad. No sé si hay alguna pregunta. No, cualquier cosa, o sea, hay que hacer algún ejercicio, cualquier cosa lo escribimos en el foro, va, excepto que